Bien, tenemos esta sección que se llama brazo de palanca. Es de la primera unidad, es el tema número 2 de física y por eso aparece como 1.2. Si nosotros vemos acá, tenemos a una persona que está aplicando una fuerza para tratar de abrir una botella, ¿sí? Bueno, entonces vamos a usar el color verde, ¿sí? Si alguien tiene su micrófono encendido, por favor apáguelo, por favor, verifique eso, porque se escuchan unos ladridos ahí. Bien, entonces, lo que está ahí aplicando obviamente se le llama brazo de palanca. ¿Cómo sabemos eso? Bien, leamos lo que dice a la par, a la derecha. Dice, la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de una fuerza recibe el nombre de brazo de palanca. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que pasa es de que ella está aplicando una fuerza hacia acá, ¿sí? Una fuerza hacia acá. Entonces, de cierta forma es perpendicular. ¿Cómo es una fuerza perpendicular? Bien, aquí hay un ejemplo. Hay una línea negra que está perpendicular a la línea verde, ¿sí? ¿Qué quiere decir también que sea perpendicular? Aparte de eso, que obviamente hay un ángulo de 90 grados aquí, ¿sí? Aquí hay 90 grados. Lo vamos a colocar, ¿sí? 90 grados. Esos grados obviamente si los vemos bien, ella está aplicando con su codo su fuerza para esa dirección y de aquí para acá han de haber 90 grados o algo similar, ¿verdad? Entonces eh, se cumple lo que el párrafo dice. La distancia perpendicular desde el eje de rotación en este caso sería este, ¿sí? Hasta la línea de acción de una fuerza, que sería justamente donde llega su codo, recibe el nombre de, vamos a ver, ya, recibe el nombre de brazo de palanca de esa fuerza, ¿sí? Ese es el brazo de palanca. Ahora, si nosotros vemos a una persona extendiendo el brazo y aplicando una fuerza, es más fácil para nosotros ver que se va a llamar brazo de palanca, hasta es más fácil de memorizar. Dice el segundo párrafo, el brazo de palanca es la que determina la eficacia de una fuerza. La eficacia quiere decir que sí funciona como nosotros esperábamos. O sea, es que si nosotros esperamos abrir la botella, lo vamos a lograr. Y lo que hace que se logre eso es el brazo de palanca. Bien, para provocar un movimiento rotacional. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces aquí, justo en el centro, se va a crear un movimiento rotacional. ¿Y qué es un movimiento rotacional? Es obviamente aquel que está girando sobre un eje, ¿verdad? Bien, entonces vamos a subrayar de este color porque dice provocar movimiento. Voy a colocarlo aquí. Rotacional. ¿Sí? Movimiento rotacional. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda al respecto? Vamos a ver el chat. No, gracias. Ahora vamos a ver. Cuando ustedes vayan a abrir, por ejemplo, una botella, eh, no sé, por ejemplo, puede ser eh, de Coca-Cola, de té frío, de aquellas que tienen un taparrosca, ¿sí? Ustedes, si lo pegan mucho a su cuerpo, obviamente el brazo de palanca va a ser más delgado. Y ahí es cuando yo quiero que ustedes se den cuenta hoy, cuando vayan a almorzar, si es que van a comprar una gaseosa o un té frío, traten de abrirlo y traten de hacerlo pegado a su cuerpo. Van a ver que es un poco difícil. Pero si ustedes alejan el codo de su cuerpo y crean una distancia, que sea un brazo de palanca que tenga cierta distancia o cierta longitud más larga, van a ver que es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, esto que se queda así, en verde, ¿de acuerdo? Porque es lo que vimos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Es este. Vamos a suponer que lo pegamos con unos tapes, ¿sí?
acá y acá. Dice, ejemplo, si ejercemos una fuerza F puede ser cualquiera, ¿verdad? A distancias mayores del centro de una gran rueda, se vuelve cada vez más y más fácil girar la rueda alrededor de su centro. Eso ya lo habíamos visto en los movimientos de equilibrio, ¿sí? Lo habíamos visto, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Veamos. Vamos a dejar algunos colores reservados para ciertas variables, ¿sí? Aquí están las variables A, las variables B y las variables C, ¿sí? La variable A es esta, y obviamente es esta fuerza que se está aplicando, ¿de acuerdo? Ahora dice, el primer párrafo, leámoslo, dice, si la línea de acción de una fuerza pasa a través del eje de rotación, o sea, si la fuerza está aquí, miren, se está aplicando hacia abajo, el brazo de palanca es cero, ¿sí? No hay una distancia. No se observará ningún efecto rotacional sin importar la magnitud de la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, no hay una distancia de aquí para allá. No la hay, ¿sí? No la hay para nada. El punto está ahí. Obviamente sí, hay una fuerza para abajo, pero supongamos que está la fuerza para abajo. Es esta, ¿sí? Y de aquí para allá no hay nada, no se está moviendo para la derecha. Entonces, como no se está moviendo, no hay nada, ¿sí? Ahora veamos. Supongamos que hay una fuerza B, ¿sí? Ahora vamos a ver el segundo párrafo. Dice, en los brazos de palanca entre los puntos B y C, enfoquémonos en el B, por ejemplo, y en la C, pongámoslo de color verde, ¿sí? Entonces dice, podemos observar que el eje de rotación entonces es el centro que gira cuando encontramos un brazo de palanca o una situación similar. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí hay distancia. ¿En dónde está la distancia? La distancia de B es esta. Y la distancia de C, vamos a hacerlo con uno más delgadito. La distancia de C es esta, ¿sí? No sé cómo escribirlo, creo que lo voy a poner por encimita, ¿sí? La distancia de C es esta, ¿sí? Pero obviamente sabemos que está aquí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el punto A no tiene una distancia. El punto B sí la tiene y el punto C también. Entonces, podemos darnos cuenta que el brazo de palanca sí existe en B y también existe en C. ¿Será que existe brazo de palanca en A? No. Bien, ahora veamos esto. Por ejemplo, ¿qué significa entonces que cada brazo de palanca es perpendicular? Porque aquí lo dice, nótese también que el brazo de palanca es dibujado perpendicular a la línea de distancia. La línea de distancia de B es esta, ¿sí? Y el brazo de palanca, o sea, sí hay una distancia en el brazo de palanca, pero el brazo de palanca en realidad está ejerciendo una fuerza que es hasta acá, ¿sí? ¿Ya? Igual pasa con B. Vamos a borrar esto y hagámoslo solo un ejemplo con B. Esta es la distancia del brazo de palanca y el brazo de palanca está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿sí? Una fuerza hacia abajo. Entonces veamos. Vamos a hacer un ejemplo de B, solo entre B y A, ¿sí? Vamos a tal vez aumentarlo un poquito. Lo voy a seleccionar y vamos a aumentarlo un poquitito nada más, ¿sí? Ahí estamos, creo que ahí está bien. Entonces, ¿qué quiere decir que es perpendicular? Yo creo que ya lo habíamos visto, pero tenemos que dejar esto bien claro. De el punto de rotación para B hay una distancia. Vamos a ponerla de color rojo, ¿sí? Hay una distancia, es esta, ¿sí? Y la fuerza que se está aplicando es perpendicular. La vamos a colocar de azul y la vamos a hacer como flecha, ¿sí? Es esta, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla lo más recto posible. Ahí está.
Entonces, vamos a escribirlo en verde. Aquí debe de existir 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué quiere decir? Que es perpendicular, ¿sí? Aquí 90 grados. Entonces vamos a apuntar solamente esto, ¿sí? La línea negra es perpendicular a la línea verde, ¿sí? Y eso sería todo. Entonces ya comprendemos cómo es que funciona algo tan simple como, por ejemplo, girar una rueda, o algo más cotidiano, algo más diario, que es la mejor forma o la manera más eficiente de abrir una botella que tenga taparrosca. ¿Hay alguna duda por el momento? ¿Alguien? Ah, bueno, muy bien. Vamos a cerrar la grabación y vamos a ver si hay más preguntas después, ¿sí?